Y dice así la palabra del Señor: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Antes de pasar al versículo 19, solo quiero mencionar o explicar brevemente qué significa este versículo. Dios estableció que a través de Abraham todas las naciones de la tierra serían benditas. ¿Por qué? Porque del linaje de Abraham nacería el Mesías. El Mesías vendría del linaje de Abraham, y al nacer el Mesías en esta tierra, pues obviamente todas las naciones de la tierra serían benditas. Nosotros hemos sido bendecidos, como dice la palabra, a través de la fe del creyente Abraham, porque a través de él vino el Salvador. Así que a eso se está refiriendo, es la palabra profética que Dios está hablando sobre Abraham. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Dios eligió a Abraham para que de su linaje viniera el Mesías? ¿Cuál fue la razón de que Dios escogiera a Abraham para que de su linaje viniera el Salvador? Bueno, aquí está la respuesta en el versículo 19. Y dice: porque yo sé, recuerde que Dios es el que está hablando, yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, para que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Porque Abraham mandará a sus hijos a que guarden el camino. Y sobre eso le quiero hablar el día de hoy. Padre, te damos gracias esta mañana por la gran bendición que tenemos todos aquellos que somos padres y todos aquellos jóvenes que en algunos años serán padres también. Gracias por la vida de Abraham, que da tantas enseñanzas a nuestra vida. Te pido que la palabra que hablaste a mi corazón hoy la pueda transmitir de una manera sencilla, y que podamos salir de este lugar bendecidos, prosperados y en victoria. Y que hoy, Señor, todos los papás que están en este lugar puedan, Señor, celebrar su día, y declaramos que sobre ellos, Señor, hay un rol que tú has establecido para poder dirigir a su familia. Te damos gracias y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Por favor, levánteme sus manos bien en alto antes de tomar su lugar, llene sus pulmones de aire y todo el mundo diga conmigo: viviré en bendición y no en maldición. Vamos con un poquito más de ánimo, diga: en abundancia y no en escasez, en salud y no en enfermedad, en éxito y no en fracaso. Ahora diga: lo mejor de mi vida está por venir. Y si usted lo cree, tiene que aplaudirle al Rey de Gloria, porque lo mejor está por venir. Dele un abrazo a una persona que esté cerca de usted, y ahora tenga la bondad de tomar su lugar, por favor, en esta preciosa tarde. En los próximos 35 minutos que tengo por delante, quiero hablarles sobre la paternidad. Y quiero que podamos estudiar en este pasaje, capítulo 18, 4 enseñanzas que yo encuentro sobre la paternidad. 4 enseñanzas de cómo la paternidad debe ser, y vamos a tomar como ejemplo a Abraham, porque Abraham en este capítulo muestra cosas muy interesantes que yo creo que nos hablarán de cómo debería ser nuestra paternidad
y si bien es cierto, el día de hoy le voy a hablar a los papás, quiero que también este tema pueda funcionar para todos los jóvenes que en algunos años van a ser papás, o las señoritas que van a ser mamás, porque creo que el tema es importante para todos aquellos que estamos en el rol, o que estaremos o que estarán en el rol de la paternidad. Quiero hablarle acerca de Abraham, porque Abraham, dice la palabra del Señor, que es el padre de la fe. Y este hombre que estuvo lleno de tanta fe, que se convirtió en el patriarca de la nación de Israel, creo que nos da algunos principios importantes de cómo dirigir nuestra paternidad. Así que voy a tomar el tiempo para dejar 4 enseñanzas en su corazón. Quiero ver la mano en alto de todos los que están listos para recibir la palabra. Levánteme la mano y deme un buen amén ahí donde está. Yo sé que estamos en medio de una ola de calor, así que queremos pedirle que si se trajo una chaqueta, una chumpa, se la quite para que usted esté más fresco y pueda recibir la palabra del Señor. Muy bien. Lo primero que quiero dejar en su corazón lo encuentro en el versículo número 1 al versículo número 8. Y dice así la palabra del Señor. Estamos en Génesis capítulo 18. Leímos el versículo 19, pero ahora quiero empezar al inicio del capítulo. Y dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando Abraham sentado a la puerta de su tienda en medio del calor del día. Alzó sus ojos y miró, y aquí que habían 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que te traiga ahora un poco de agua, laven vuestros pies, se recuesten debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham se fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, tomó un becerro tierno y bueno, lo dio al criado, se dio prisa a prepararlo, y tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Lo primero que quiero enseñarle es que dice que Jehová se le apareció a Abraham, y con él iban 3 varones, pero uno de esos varones era Jehová. Eso es lo que dice el versículo número 1. Y dice que Abraham, lo primero que hizo cuando vio a Dios que se presentaba en su tienda, lo primero que hizo Abraham es que se levantó para servir a Dios. La primera enseñanza que yo veo es que todo papá debe ser ejemplo de servicio a Dios. Si nosotros queremos ver que nuestros hijos se involucren en la obra del Señor, si queremos ver hijos que amen la casa de Dios, si queremos ver hijos que amen a Dios, nosotros debemos ser ejemplo de servicio para las próximas generaciones. Dice que Abraham, cuando vio a Dios, lo primero que hizo fue que se levantó para servirle. Le habló a Sara y le dijo: prepara unos panes. Preparó un becerro, preparó mantequilla y leche, y atendió a Dios y a los visitantes. Muchas veces como padres nosotros queremos ver a nuestros hijos involucrados, pero pocas veces nosotros nos involucramos en el servicio a Dios. Y creo firmemente que para que podamos ver hijos que amen la casa de Dios, hijos que sirvan en la casa de Dios, los padres tenemos que ir primero. Alguien que me diga amén a eso, por favor.
Por favor, saque su manita, póngala sobre la persona que está a su lado y dígale: si quieres ver a tus generaciones servir a Dios, tú debes ser ejemplo para ellos. ¿Alguien puede decir amén a esto, por favor? Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Abraham se levantó y le sirvió. Queridos hermanos, hay personas que durante la pandemia se enfriaron. Personas que venían sirviendo a Dios con pasión, con devoción, pero esos 8 meses que nos tuvieron las instalaciones cerradas, ese año en el que nadie podía visitar otra casa porque nadie quería contagiarse y por supuesto nadie quería abrir la puerta para alguien, esos meses nos enfriaron a muchos. Muchos se enfriaron del servicio que traían en el reino de Dios, pero creo que es tiempo de retomar ese servicio. Es tiempo de dedicarle tu vida a servirle a Dios. Yo siempre lo he dicho en este lugar y siempre he dicho: qué bueno que tú puedas generar recursos para que tu familia esté bien. Qué bueno si puedes generar recursos para dejarle una herencia a tus hijos. Pero queridos hermanos, eso no llenará tu vida como llena tu vida el servirle a Dios. Cuando tú puedas ver vidas transformadas. Por eso es de que, querido hermano, usted nos ve sirviendo en Legendario, nos ve yendo a las naciones. Esta semana pasada estuvimos sirviendo en España. Fuimos a hacer un lanzamiento para lanzar 20 líderes en España. ¿Por qué vamos, venimos, trabajamos, visitamos las iglesias, visitamos ministerios? ¿Por qué atendemos, servimos en los discipulados, servimos en las redes, hacemos congresos? Porque hemos notado que lo único que trae un verdadero propósito a nuestras vidas es servirle a Dios. Y si te enfriaste en el tiempo de la pandemia, ha llegado el tiempo de retomar tu servicio a Dios. Alguien dígame amén a eso. Yo quiero ver la mano en alto de todos los que quieren servir a Dios. Levánteme la mano bien en alto y dígame amén ahí donde está. Por favor, ponga su mano sobre la persona que está a su lado. Los voy a tener un poquito activos porque el calor está duro. Ponga su mano sobre la persona que está a su lado y dígale: tú ya no estás para calentar butacas, tú estás para servir a Dios y predicar el evangelio. Si alguien lo cree, dígame amén y dele un aplauso bien fuerte a Jesús, porque debemos servir a Dios con todo nuestro corazón. Fíjese que es lindo ver que Abraham está en medio del calor, al mediodía, y en lugar de llamar a sus siervos, porque tenía muchos siervos, porque Abraham era multimillonario, y él, en lugar de llamar a 50 servidores y decirles: señores, esclavos, todos los que sirven, vengan, vamos a atender a Jehová que se ha aparecido acá, dice que Abraham personalmente se levantó a servirles. Él personalmente fue y fue a pedir los panes, fue a escoger el becerro, fue a preparar la mantequilla, fue a preparar la leche, los atendió debajo de un árbol y dice que él se paró al lado de ellos esperando ver cómo les podía servir mejor. Sí, un multimillonario atendiendo, porque sabes que el servir a Dios no depende de tu edad, el servir a Dios no depende de tu sexo, el servir a Dios no depende de tu estatus social, el servir a Dios no depende del trasfondo de donde tú vienes. El servir a Dios viene de un corazón agradecido que reconoce que solo por la gracia de Cristo Jesús es que fue salvo, que no merecíamos la salvación, pero que Cristo fue a la cruz, y porque tenemos corazones agradecidos le servimos al Padre Celestial. Habrán unos de esos cuantos en este lugar agradecidos con Dios, que quieren servirles no por la posición que tienen, sino por lo que Dios ha hecho en ellos. Si tú eres uno de ellos, tienes que aplaudirle bien fuerte al Rey de Gloria si estás agradecido con Dios. Permítame hacer un paréntesis dentro de esto, pero me pareció muy interesante esto.
Dice que Jehová, dice el versículo 1, se presentó y se le presentó a Abraham. Y esta presentación que tuvo Abraham de Dios en su tabernáculo era como un preludio de la encarnación de Jesús, de la encarnación del Verbo en Jesús. Y fíjese que hay 3 puntos importantes que parecen como que Dios nos está dando un preludio de lo que va a ocurrir cuando venga Cristo, o cuando viniera Jesús más bien. Número 1, dice que Jehová se presentó como un varón, se presentó como un hombre, exactamente como lo hizo Jesús. El Verbo se encarnó. Número 2, dice que cuando se presentó como hombre, presentó las mismas necesidades que un hombre, porque dice que cuando se presenta delante de Abraham, Abraham le da de comer, eso significa que tenía hambre, le da de beber leche, significa que tenía sed, lo sienta debajo de un árbol porque seguramente tenía calor, y de la misma manera vemos a Cristo comiendo, bebiendo, caminando, alegrándose, llorando en algunas oportunidades. Y número 3, mire qué bonito esto. Dice que aunque Jehová se apareció en el campamento de Abraham, solo Abraham tuvo la revelación y el discernimiento de que aquel varón que estaba frente a él era Dios. Y de la misma manera, hasta el día de hoy, son pocas las personas que tienen el discernimiento para reconocer que Jesús es el Mesías. Porque algunos lo siguen viendo como un profeta, algunos otros dicen que él nunca existió, pero aquellos que tenemos revelación de la palabra y discernimiento lo hemos recibido en nuestro corazón. ¿Dónde están todos aquellos que tienen discernimiento de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente? Dese un aplauso usted mismo porque usted ha tenido esa revelación y esa revelación ha hecho que usted sea salvo. Así que, número 1, la primera enseñanza de Abraham es que nosotros debemos ser ejemplo de servicio a Dios. ¿Por qué el día de hoy estoy yo frente a ustedes? La semana pasada mi hermana Chiqui con su esposo Abner estuvieron predicando en California. ¿Por qué ellos predican? ¿Por qué nosotros predicamos? ¿Por qué el día de hoy el nieto más grande de mi papá estaba hoy cantando aquí al frente? Y la otra nieta más grande canta en el equipo de alabanza también. La pregunta es, ¿por qué la familia seguimos sirviendo? Y la respuesta es, porque mi papá y mi mamá nos dieron tanto ejemplo que nosotros hemos entendido que nuestra vida solo tiene sentido si le servimos a Dios. Y nosotros seguiremos modelando ese ejemplo para nuestras próximas generaciones. ¿Cuánto les gustaría ver que sus hijos fueran siervos de Dios, ministros de Dios, pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros, ministros de alabanza, ministros de niño? Tienes que poner el ejemplo. Alguien dígame amén a eso. Y creemos que la generación que vendrá amará a Dios 7 veces más. ¿Alguien dice amén a esto? Amén. Bueno, servicio a Dios. Número 2. Dice que en el versículo 9, Dios le pregunta a Abraham y le dice, ¿dónde está Sara, tu mujer? ¿Cuál fue la pregunta que le hizo Dios a Abraham? ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y dice que Abraham no le respondió, sabe, esta señora es la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mi esposa sí es la mujer virtuosa cuando está en el mall, hermano. Cuando uno le va a un centro comercial, ella es la mujer virtuosa porque ¿quién la hallará? Pasan horas y nunca la encuentro por ningún lado. Pero dice que Abraham, cuando Dios le hace la pregunta y le dice, ¿dónde está Sara? Abraham responde inmediatamente y le dice, aquí en la tienda está. Aquí en la tienda está. Aquí está en la tienda. La segunda enseñanza es, nosotros debemos saber
que como padres vamos a responder ante Dios por nuestra familia. ¿Estás aquí todavía conmigo? ¿Estás conmigo todavía? Amén. Cuando yo llegue a la presencia de Dios, yo voy a tener que responder por mi esposa, por mis hijos. Yo, aunque lo quiero mucho a usted y quiero mucho a su familia, lo más seguro es que Dios no me va a preguntar por su familia, le va a preguntar a usted. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Sabe dónde estaban sus hijos ayer en la noche? ¿Sabe quiénes son sus mejores amigos? ¿Sabe qué ven en la televisión? Qué calladitos están hoy, ¿no? Queridos hermanos, dice que el sacerdocio de Elí no se mantuvo porque Elí dejaba que sus hijos hicieran lo que quisieran y nunca les estorbó el pecado, y por eso Dios tuvo que levantar al profeta Samuel. Nosotros como padres tenemos que estorbarles el pecado a nuestros hijos. Va de nuevo, papás. Tenemos que estorbarles el pecado a nuestros hijos. Usted no le puede abrir la puerta de par en par al pecado para sus hijos. Mi hijo, papá, es que me quiero ir a la disco. Aquí está abierta la puerta, dale, anda. Anda, tenés que conocer el mundo. Yo le quiero contar algo. Cuando yo todavía tenía como unos 24 años, nosotros nos casamos cuando yo tenía 28, pero cuando yo tenía como 24, 25 todavía, yo me recuerdo que mi papá me decía: a las 10:30 se cierra la puerta en la casa. No podés venir más tarde de esa hora, porque si venís más tarde de esa hora, me vas a conocer. Hermano, yo no tenía 16, yo no tenía 15, yo tenía 20 y pico. Y a mí me molestaba que mi papá me dijera eso, porque uno ya se empieza a sentir gaíto. Pero mi papá me decía: si vas a vivir bajo mi techo, son mis reglas. Si tus hijos van a vivir bajo tu techo, son tus reglas. Vamos, papá, le estoy ayudando, dígame amén. Especialmente si tu hijo adolescente está aquí, dígame, gríteme amén más fuerte todavía. No, es que yo ahora soy el mejor amigo de mis hijos. No, usted no puede ser el mejor amigo de sus hijos. Usted es su papá. Sus hijos no necesitan que usted sea su mejor amigo. Sus hijos necesitan que usted sea su papá. Yo siempre decía: papá, es que aquí en la casa no hay democracia. Me decía: tenés toda la razón, aquí hay papicracia. Cuando vos te vayas a tu casa son tus reglas, pero bajo mi techo son mis reglas. ¿Alguien lo puede decir conmigo? Bajo mi techo, mis reglas. ¿Y en qué están basadas tus reglas? ¿En qué están basadas tus reglas? En la palabra de Dios. Alguien dígame amén, por favor. Alguien tiene que decirme amén. Pero es que Abraham dijo: yo sé dónde está mi esposa, aquí está. Por eso es que a los hijos hay que criarlos en disciplina. No sé si a los hijos les va a gustar mucho lo que estoy predicando ahorita, pero algún día me lo vas a agradecer. ¿Por qué debemos disciplinar a nuestros hijos? Tres claves para disciplinar a los hijos. Número 1, Proverbios capítulo 13 y el versículo 24. Proverbios capítulo 13 y el versículo 24. Dice: el que detiene el castigo, ¿qué es lo que hace con su hijo? Lo aborrece.
mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Esto no lo está diciendo San Juan Pablo, esto es la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué es esto? La palabra de Dios. Es que yo amo a mi hijo y no lo corrijo. No. Si usted no lo corrige, según lo que está diciendo Proverbios, es que si no castigas a tu hijo, si no lo corriges, si no lo disciplinas, no es que lo ames, es que lo aborreces. ¿Está muy duro eso? ¿Está tu hijo por ahí cerca? ¿Está tu hijo? Vamos, dígale, acérquese con cariño y dígale: mi hijo, si te disciplino es porque te amo. Mira, a los hijos como que no les va a resultar mucho la historia, ¿no? Pero yo le hago una pregunta. ¿Quiere usted que sus hijos vivan sin ley? ¿Sin respetar fronteras? ¿Sin respetar el derecho ajeno? ¿Sin respetar a los ancianos? ¿Sin respetar a los que son varones, sin respetar a las mujeres? ¿Usted cree que sus hijos crezcan sin límites, sin barreras? No, a los hijos hay que enseñarles hasta dónde pueden llegar. No sé si le está gustando mucho esto, pero espero que sí. 2, ¿por qué hay que disciplinarlos? Proverbios 19:18. Y lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 19:18 en la Nueva Traducción Viviente dice: disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario arruinarás sus vidas. ¿Cuántos quieren ver a sus hijos arruinados? ¿Cuántos quieren ver a sus hijos victoriosos? No lo escuché. ¿Cuántos quieren ver a sus hijos victoriosos, vencedores, más que vencedores, logrando sus metas en la vida? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Disciplinarlos. Todavía estás acá. Por eso es de que aquella frase de me va a doler más a mí que a ti, a veces es cierto, pero a los hijos hay que disciplinarlos. Y la última, Proverbios 29:15, la Nueva Versión Internacional. La vara de la disciplina imparte. ¿Qué es lo que imparte la vara de la disciplina? Pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Me llama la atención que no dice que avergüenza al padre, sino que avergüenza a la madre. Porque a veces las madres son más benignas, ¿no es cierto? Yo no sé si usted recuerda, hace como unos 4 años, 5 años, no sé cuándo fue, aquel famoso video donde hay una mujer gritándole a su bebé que tenía como 25 años, no sé cuánto tenía: bebé, bájate, bájate, bebé. Y yo digo, Dios mío, esta mujer es la única que ve que ese es un bebé, si el tipo es un criminal. Pero a veces las mamás tienen eso de no querer corregir a los hijos, y a los hijos hay que disciplinarlos. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Sí? Aunque a usted la abuelita le diga: yo no sé por qué usted trata así a sus hijos si yo nunca lo traté a usted así. Porque ya no se acuerda la señora, pero a uno le daban duro. Mi mamá, la otra vez yo estaba disciplinando a mi hijo y me dice mi mamá: ay, ¿por qué le habla así al Guguito, a Juan Pablito? Me dice: si yo jamás le hablé a usted así. Madre, porque no te acordás. Le dije: ya te pasaron 25 años de que fue la última vez que me disciplinaste. Pero así, ¿no? En mi casa volaban las chancletas, bueno, ya no sigo mejor porque no está aquí para defenderse mi mamá, pero mi mamá nos disciplinaba. Y lo peor era cuando decía: espérese a que venga su papá. Ahí sí era de temer, hermano, ahí sí era de temer, porque mi papá llegaba, mi papá nos andaba con cuentos, vámonos, y disciplinado. Pero eso nos ayudó a ser las personas que somos el día de hoy. ¿Alguien dice amén a esto? Hay que disciplinar a los hijos, porque si los disciplinamos van a crecer en éxito. Alguien dígame amén a eso. Número 3. Número 1, te dije, ser ejemplo de servicio. Número 2, responder por la familia. Número 3, dice que en el versículo 10, ya no lo voy a leer por el tiempo, pero en el versículo 10, Dios le da la promesa a Abraham. Y le dice a Abraham:
aunque tu cuerpo esté avanzado, aunque Sara ya no tenga la costumbre de las mujeres, les voy a dar un hijo, el hijo de la promesa. Y dice que Sara se rió y dijo: todavía tendré placer yo en mi edad avanzada. Pero Dios le dijo: te voy a visitar, y cuando te visite, en el tiempo asignado, tendrás a un hijo. Y dice la palabra que Abraham le creyó. La tercera enseñanza es que los papás somos ejemplo de fe. ¿Dónde están todos los papás y mamás que son hombres y mujeres de fe? Levánteme la mano y dígame amén ahí donde están. No, así pareciera que usted no tiene fe. A ver, ¿dónde están todos los hombres y mujeres de fe? Levánteme la mano y pégueme un amén ahí donde están. Debemos ser personas de fe. Por algo Abraham es llamado el padre de la fe. Mire lo que dice Romanos capítulo 4 y el versículo 18. Epístola a los Romanos capítulo 4 y el verso 18. Y dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Creyó en esperanza contra esperanza. Hay otra versión que dice: él creyó no como un incrédulo, dice una versión. Y otra versión dice: él creyó aunque no quedaba esperanza. Lo repito otra vez: Abraham creyó aunque no quedaba esperanza. Y dice: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. Mire qué lindo este pasaje. Por favor, présteme toda su atención porque este pasaje es poderoso. Dice: no se debilitó en la fe al considerar que su cuerpo estaba ya como muerto, porque tenía casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Pero el versículo 21 me encanta y dice: porque estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Déjame ese pasaje por favor en la pantalla. El día de hoy he hablado mucho de mi papá, pero el día de ayer fue un día para recordar mucho a mi papá. Y fíjese que si algo nos enseñó mucho mi papá en la familia, fue a creer como Abraham en esperanza contra esperanza. Que aunque no había esperanza, pudiéramos creerle a Dios. Porque nos tocó pasar por varias veces el valle de la sombra y de la muerte. Y en esos tiempos difíciles, en esos tiempos aciagos, me recuerdo que uno de los peores momentos que pasamos habrá sido hace unos 25 años, 30 años. Y me recuerdo que en algún momento se habló de que nos pudiéramos ir del país porque estábamos recibiendo amenazas de muerte. Todos los días nos llamaban a la casa para amenazarnos, nos iban y nos tiraban brujería en la puerta de la casa. Nos empezaron a dar una persecución terrible, y de repente surgió la idea de podernos ir del país. Y me recuerdo que estábamos en una reunión y mi papá sacó a relucir las palabras de Nehemías y dijo: un hombre como yo he de correr. Él dijo: Dios me prometió esta región y yo no me voy a ir de esta región, porque lo que Dios prometió Él lo cumplirá. Querido hermano, por eso estamos en este lugar, porque aún pasando momentos de valle de la sombra de la muerte, momentos en que parecía que no había solución alguna, pudimos aferrarnos y tomarnos de la mano de Dios. Y yo quiero decirte, tú tienes que enseñarle eso a tus hijos. Tú no puedes abandonar el barco. Hace algunas semanas prediqué acerca de no abandonar el plan B, de no pasarte a otro plan, que lo que Dios te había hablado Él lo cumplirá, porque sabes que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Y lo que Dios dijo de ti, Él lo cumplirá, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Las promesas que Él te habló, ciertamente las cumplirá. Alguien que me diga amén a eso.
Alguien tiene que aplaudirle más fuerte a aquel Dios que cumple lo que promete, que cumple su palabra, que es un Dios de pactos. Abraham ya no tenía mucha esperanza, pero creyó en esperanza contra esperanza. Y dice que aun cuando su cuerpo estaba como muerto y el de su esposa, era imposible que tuviera un bebé. ¿Sabe cómo estuvo Abraham? Plenamente convencido. Por favor, ¿le gustaría hablar la palabra de Dios conmigo? Así no me convence. ¿Quiere hablar la palabra de Dios conmigo? Amén. Levanta tus dos manos donde estás y di conmigo: estoy plenamente convencido. No, pero así usted no está plenamente convencido. Vamos, que se lo crea por lo menos el vecino. Diga conmigo: estoy plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir cada palabra que me ha prometido. Amén. Ese pasaje lo tenés que subrayar en tu Biblia. Ese pasaje lo tenés que tener en tu Biblia. Él es poderoso para hacer lo que ha prometido. ¿Alguien dice amén a esto? Por favor, saque su manita, póngala sobre la persona que está a su lado y dígale: estoy plenamente convencido de que Dios cumplirá la promesa que te ha dado, y Dios cumplirá la promesa que me ha dado. Esta es la fe que debemos sembrar en nuestros hijos. Por eso nuestra fe debe ser firme. Y dos tipos de fe: la fe de que en medio de las adversidades Dios va a estar contigo, pero también tu fe cristiana debe ser firme. Lo voy a decir otra vez: la fe en Dios, de que Dios tiene el control, de que en medio de las tribulaciones Dios tiene el control. Eso es una fe, la fe para afrontar algo. Pero también la fe cristiana debe ser firme. Por eso voy a hacer un paréntesis. Esto no tiene que ver con el Día del Padre, pero sí con nuestra fe cristiana, y es la otra semana que nos toque votar. La otra semana es, ¿no? La otra semana, que por cierto vamos a tener nuestros cultos normales. Venga al culto y después vaya a votar, o vaya a votar y después venga al culto. Pero cuando vayas a votar, vota con tu fe cristiana. Averigüe quienes promueven políticas en contra de la fe cristiana. Porque si usted dice que ama la vida, no vote a favor de aquellos que están a favor del aborto. Si usted cree en la familia como el núcleo y la base de la sociedad que fue establecida por Dios desde el inicio de los tiempos en Génesis capítulo 2, no vote por aquellos que quieren romper el esquema bíblico de la familia. Y si gozamos ahora de una libertad religiosa porque los padres de la fe pudieron luchar por eso, no votes por aquellos que quieren meter sincretismo e ideologías religiosas que no tienen que ver con nuestra ideología cristiana. Porque aquí tenemos vecinos bien cerca en Nicaragua que ahora están siendo perseguidos por su fe, que no pueden tener, o sea, usted no diga: es que en Guatemala nunca va a pasar eso. Bueno, en Nicaragua está pasando que no se puede hacer libertad religiosa. Cierro el paréntesis. Yo sé que muchos me han preguntado: pastor, ¿por quién va a votar? Bueno, yo ya le di un montón de ideas por quién votar. Yo no puedo decir por quién va a votar, eso es una decisión suya. Solo le digo que mantenga su fe cristiana. ¿Puedo escuchar un amén a eso? ¿Sí? Va. Cierro el paréntesis porque eso es paréntesis para la próxima semana. Pero sí quiero pedirte que mantengas la fe para que tus hijos caminen en la fe. Y termino. Último punto. Te dije, número 1, tenemos que aprender a servir a Dios. ¿Dónde están los que quieren servir a Dios? Levánteme la mano y dígame, ¿sí? Número 2, tenemos que responder ante Dios por nuestras familias. ¿Puedo escuchar un amén a eso? ¿Amén? ¿Sí? Tenemos que responder ante Dios por nuestras familias. Número 3, debemos ser ejemplo en la fe. Ejemplo en la fe. Pero número 4, el versículo 19, estoy en Génesis 18, 19, dice que Dios eligió a Abraham porque Abraham mandaría a sus hijos y a sus generaciones
a caminar en el camino, que guardaran el camino de Jehová. Y la última enseñanza para los papás, por supuesto para las mamás, es que nosotros debemos enseñarle a las generaciones que vienen a caminar y guardar el camino de Dios. ¿Estás conmigo todavía? Los varones muchas veces hemos abdicado de nuestro rol de ser líderes en nuestra casa. Andate con tu mamá al culto, yo voy a ver si puedo llegar. Sí, al culto de oración, vayan con su mamá. A un ayuno, sí, ayunen ustedes con su mamá. Sí, a que su mamá ore por ustedes. Y a veces los varones abdicamos de ese rol. Nosotros a veces somos buenos los varones para mandar, pero somos malos para liderar. La voy a repetir porque ese pensamiento está bueno. A veces somos buenos para mandar, pero somos malos para liderar. Y Dios no nos mandó a ser tiranos sobre nuestras familias. Dios nos mandó a liderar a nuestras familias. ¿Están todavía conmigo los papás? ¿Sí? ¿Sabes quién tiene que ser el mayor intercesor en tu casa? Tú, varón que me estás escuchando. Hemos abdicado ese rol y se lo hemos dado a la mujer, pensando que la que tiene que orar es la mujer. Por supuesto, las mujeres son increíbles intercesoras y guerreras de Dios, pero ese rol originalmente fue dado al varón. Lo que pasa es que hemos abdicado de eso. En Deuteronomio capítulo 6, el versículo 36 nos habla de que la palabra de Dios los padres se la tienen que dar a los hijos, predicarla en la mañana, cuando se levanten, en la noche cuando se acuesten, cuando vayan por el camino, cuando estén en la casa, cuando se levanten, ponerlo en los postes de la casa. ¿Por qué? Porque ese es un rol de los padres, formar a los hijos en el camino de la verdad. No podemos abdicar de ese rol. Si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos a andar en el camino de la verdad, ¿quién lo hará? Y entonces Dios viene y dice: voy a escoger a Abraham para que él sea el que bendiga a todas las naciones de la tierra, porque él sí va a ordenarle a sus generaciones que vayan en el camino de la verdad. Nosotros debemos ser esa luz para nuestras casas. Nosotros debemos ser esos ministros en nuestra casa. Por eso es de que el apóstol Pablo en 1 Corintios dice que hay muchos maestros pero pocos padres. Porque los hijos pueden aprender de muchos maestros, pero solo tendrán un padre que les pueda guiar en el camino de la verdad. Ese rol fue dado para ti. El rol en la palabra del Señor fue dado para ti. Por eso, queridos hermanos, no abdiquemos de enseñar la palabra de Dios. No abdiquemos de orar en nuestra casa. Nuestras casas deben ser altares de adoración, altares de oración, altares de la lectura de la palabra, casas donde se honre la palabra de Dios, donde se escuche alabanza y adoración, casas donde podamos orar juntos y levantar el nombre de Dios. Proverbios capítulo 22 y el versículo 6, y con esto termino. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si hacemos nuestro trabajo, que desde chiquitos agarremos a nuestros chicos y les enseñemos lo que es bueno y lo que es malo, que les enseñemos lo que dice la palabra del Señor y lo que condena la palabra del Señor, llegarán los días en que esos chicos tendrán que volar fuera de casa. Llegará el día en que se irán de casa. Llegará el día que ya no estarán bajo tu sombra, porque no estarán bajo tu techo. Llegará el momento en que vuelen solos. Y tal vez llegará el momento en que llegarán a una universidad donde les dirán: es que Dios no existe. Dios es producto de la imaginación. Dios es una fantasía que unos inventaron. Es que Jesús no existió. Es que Jesús no sé qué, es que Jesús no sé cuánto. Y esos maestros querrán meterle otros principios, pero tus hijos irán instruidos desde chicos para que cuando lleguen estos tipos para tratarlos de distraer del camino, la palabra sea como un gancho que los ate y que no los deje irse del camino. Instrúyelos desde chiquitos, y aunque fueren viejos, jamás se apartarán del camino de la verdad. Queridos padres,
Los bendigo en el nombre de Jesús. Yo quiero pedirle que terminemos orando por los papás. Ser papá no es una labor sencilla. Ser papá es una labor complicada. Pero creo que con la sabiduría de Dios, que con el amor del Padre en nuestras vidas para que nosotros reflejemos ese amor, y con la guianza del Espíritu Santo, podremos dirigir a nuestros hijos hacia un mañana mejor. Así que yo quiero pedir que tú te acerques a un varón. Pónganse todos de pie, por favor. Acércate a un papá. Y si tu papá no está aquí, pero ves a un hombre por ahí, acércate, pon tus manos sobre esta persona y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él llene de sabiduría este varón. Estamos en un excelente tiempo para terminar. No te vayas sin la bendición para los papás. Y pon tus manos ahí. Tal vez hay jóvenes que están solteros todavía o que no tienen hijos aún, pero vamos a bendecir su paternidad desde ya y declarar el favor de Dios sobre su vida. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias por el regalo de la paternidad, porque Señor, el ser padres nos ha permitido entenderte mejor a ti como Padre, entender acerca de tu amor y por qué nos amas como nos amas. El día de hoy venimos a orar por cada padre que está en este lugar. Te pido en el nombre de Jesús que cada uno de ellos puedan ser ejemplo en varias cosas, como hemos aprendido hoy acerca de Abraham. Que puedan ser ejemplo de servicio, que puedan servirte con pasión y con devoción, que sean hombres piadosos, que sean hombres compasivos, que sean hombres que busquen la verdad y que busquen agradarte a ti, para que sus hijos puedan aprender y caminar sobre los pasos que ellos están caminando el día de hoy. Te pido, Señor, que también cada uno de ellos puedan ser hombres que puedan responder por su familia. Perdónanos, Señor, si nos hemos enfocado tanto en el trabajo que hemos descuidado a nuestra familia, sabiendo que nuestra familia es nuestro primer ministerio y nuestra primera asignación. Permítenos, Señor, poder cuidar a nuestra esposa y cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestras familias, para dirigirlos en el camino de la verdad. Padre, guía nuestros pasos para que podamos dirigir a nuestras generaciones. Te pedimos también que puedan ser padres de fe, que aunque estén atravesando la peor tormenta de su vida, que tal vez estén atravesando, Señor, la peor tempestad, ellos puedan saber que están resguardados en ti, que tú guardas su vida, que tú eres el timón de su familia, que aún en los tiempos más difíciles y más aciagos, ellos puedan saber que tú sigues teniendo el control, que puedan descansar en ti, Señor. Solo tú sabes todas las angustias, las preocupaciones con las que estos padres han venido el día de hoy, pero te pido que hoy puedan descansar en ti, que hoy puedan dejar toda carga a los pies de la cruz de Cristo y que podamos encontrar en ella descanso para nuestras almas, Señor. Y por último, Señor, te quiero pedir que cada uno de nosotros podamos dirigir a nuestras generaciones en el camino de la verdad, que podamos dirigirlos en el camino de la palabra, Señor, que así como elegiste a Abraham, porque él comandaría, él daría las órdenes para sus hijos para que caminaran en el camino de la verdad, que de la misma manera nosotros podamos dirigir a nuestras generaciones en ese camino de la verdad, que ellos no se aparten ni a izquierda ni a derecha, que sigan el camino angosto que continúa en ti, Cristo, que eres la verdad, la vida, pero eres el camino también. Hoy bendigo a cada padre, bendigo la labor que hacen, el esfuerzo que hacen. Bendigo, Señor, su trabajo. Bendigo, Señor, porque cada uno de ellos son proveedores. Tal vez nadie en su familia les agradece, pero hoy yo quiero agradecerte por ellos, Señor, por el trabajo que hacen, por proveer semana a semana, mes a mes, año tras año, para proveer para su casa y para su familia. Declaro, Señor, que todos ellos que han sido buenos sembradores en el reino cosecharán al 30, al 60 y 100 veces más. Gracias, Señor, porque al poder sembrar en sus familias, ellos no han negado la fe, como dice tu palabra. Gracias por lo que hacen, por su esfuerzo, su dedicación, el trabajo y el amor con el que atienden a sus familias cada semana, cada mes, cada año de su vida. Hoy los festejamos y los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Aleluya. Feliz día del Padre. Pásela muy contento.